Las últimas semanas, el Señor nos ha estado hablando respecto a los milagros. Y hay uno en particular donde el Señor, a partir de ese milagro, ensancha la fe de las multitudes. Porque fue el milagro completamente diferente a los anteriores, diametralmente opuesto a lo que él venía haciendo, que tenía que ver con sanidades, con limpiar leprosos, tenía que ver con caminar sobre las aguas, multiplicar panes y peces, calmar tempestades, liberar endemoniados. Esto es algo que excede a todo lo que los discípulos habían visto. Algo como si se tratara, bien valga el ejemplo de el show de un mago en Las Vegas, donde uno dice, ya hizo lo mejor, pero siempre hay un último truco que el mago guarda para el final. Y aquí pasa algo similar con el Señor, donde Él sorprende con algo que nunca jamás había hecho. Y estoy hablando del momento en que Él resucita a un amigo que había muerto, y que lo resucita de manera adrede 4 días después. El evangelista Juan es el que relata mejor la historia. Juan 11:21 dice que Marta, que era la hermana de, en este caso, el occiso, de quien había fallecido, Marta le dice a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora, a mí me encanta esa palabra. Hay otras versiones que dicen, yo sé que lo harás, pero aún ahora es una de las versiones que más me gusta y le da título a este mensaje, aún ahora. Esa es la palabra que hoy se va a grabar en tu corazón, aún ahora. Aún ahora significa, a pesar de todo lo que ha ocurrido, aún ahora Él puede cambiar la historia de tu vida. Aún ahora puede redireccionar tu calendario, tu año, tu mes, tu día. Aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Mi madre solía decir, lo hecho, hecho está. Cuando uno se raspaba una rodilla o cuando rompíamos una cortina, cualquier cosa decía, bueno, lo hecho, hecho está. Era como una sentencia materna. Si metiste la pata, ya está metida. Y lo usaba para lo bueno y para lo malo. Cuando uno se agarraba una indigesta, mi madre decía, y uno decía, me duele la panza, o tengo colitis, o tengo retorcijones de estómago. Él decía, y bueno, lo hecho, hecho está, pero ¿quién te quita lo bailado? Como diciendo, si te gustó, te gustó. Y eso era para todo. ¿Quién te quita lo bailado? Quien te quita lo bailado significa, lo hiciste, ahora enfrenta las consecuencias, pero si lo hiciste con gusto y con placer, bueno, entonces, ¿quién te quita lo bailado? Lo bailado, bailado está. Lo hecho, hecho está. Y eso es una ley natural de la vida, porque hay cosas que son irreversibles. Tú no puedes descortar cabello, volver a hacer que crezca de forma inmediata, volver atrás del stop que pasaste por alto. Tú no puedes decirle al oficial, mire, si usted me da la oportunidad, yo vuelvo para atrás y esta vez paro. Ya está. Qué feo es cuando se te borran documentos sin querer. El lunes pasado tuve un momento de torpeza que no abundan en mí, pero lo tuve. Estaba intentando escribir algo, un archivo, y lo terminé de escribir todo, y en vez de minimizar, puse borrar. Me dio tanta bronca, y qué feo cuando el que comete el error es uno y uno no le puede culpar a nadie. Yo busqué alrededor enseguida a quién culpar, y estaba solo. Entonces culpé la máquina, esta máquina, y llamé a los que más saben, a ver, ¿se puede recuperar? No, lo borraste. Sí, pero más o menos me acordé todo lo que había escrito y vuelvo a escribir todo el testamento. Y esta vez golpean la puerta y entran con un café, y yo digo, sí, hago así, y vuelvo a borrar por segunda vez. Pero ahora tenía a quien culpar. Ya la tercera vez lo escribía casi de memoria. Bueno, la cosa es que no puedes desborrar documentos. Cuando se te borraron, no puedes volver a hacer que... Hay una forma, hay hackers que supongo que si se meten en el Pentágono podrían encontrar tu documento recién borrado. Yo no tengo esos hackers trabajando conmigo, creo. Así que yo aprendí muchas lecciones por las malas. Alguna vez conté que mi hermano mayor estaba aprendiendo a cortar cabello, y siempre tiene que haber un conejillo de indias para que el que está aprendiendo practique. En términos de medicina es gravísimo que practiquen contigo, ¿no? Venga el aprendiz, opérelo a corazón abierto a ver si le sale.
En términos de cabello, siempre que tienes una madre que te obliga a cortarse el cabello con tu hermano. Pero claro, mi hermano estaba aprendiendo a cortar el cabello, pero yo no me había percatado de su doctrina muy legalista, que él decía que los jóvenes tienen que cortarse el cabello a lo militar. Así que yo pensé que iba a sacar una tijera y sacó esas máquinas que hacen, que son como un castor, que hacen. De hecho, me cortó el cabello exactamente en 55 segundos con 3 pasadas. Hizo. Me dejó como un moicano así. Así que, por favor, corta. Lo cortó. Y quedé flaquito, orejón, porque yo siempre tuve 2 pantallas de DirecTV, una de cada lado. Yo agarraba HBO desde antes que existiera, yo veía HBO. 2 pantallas así, pelado, parecía venido de Chernobyl, era una cosa horrible. Todavía siento la sensación, aunque los años han pasado, es de verdad, la sensación que tuve de frustración, de dolor, no quería ir al colegio. Y dije, mamá, ¿cuánto va a tardar en crecer? Y me dijo, ¿y cómo te corté? 6 meses, dijo mi hermano. Yo tengo la sensación de cuando uno vive esos momentos irreversibles. Claro, cuando es de cabello, el cabello siempre vuelve a crecer. Después tuve un tiempo de rebeldía que me lo dejé bien largo a lo Puma Rodríguez, pero era una protesta hacia mi hermano. Están los momentos irreversibles que no tienen que ver con cabello, tienen que ver con el físico. En el 2001, en una obra de teatro que teníamos, yo peleé con unos dobles de riesgo, lo había hecho todas las noches, en todas las funciones, pero en una el chaleco protector me molestaba debajo del traje. Tenía muchos cambios de ropa y yo me saqué el chaleco y dije, total, yo sé hacer el truco bien. Y cuando salgo a pelear o hacíamos una pelea con unas suertes de ninjas que son profesionales, alguien me revolea por el aire, caigo mal y me corto 5 ligamentos en el hombro y sentía que me desmayaba. Y cuando esa noche fui a la clínica, hice el espectáculo igual, pero cuando fui a la clínica le pregunté al doctor cuándo iba a sanar. Y él me dijo esta frase, dijo, nunca los ligamentos vuelven a juntarse a menos que haya una cirugía reconstructiva. Que tenía un postoperatorio de luego de 6 a 7 meses y yo tenía que viajar mucho en aquel entonces y obviamente no iba a poder viajar. Si no podía viajar, nuestras entradas económicas iban a variar porque dependíamos mucho de mis viajes. Entonces yo decidí que nunca me iba a operar y esos ligamentos quedaron cortados en mi brazo, en mi hombro derecho hasta el día de hoy, y aprendí que los ligamentos rotos nunca más vuelven a reconstruirse si no es con cirugía, y que eso afecta tu calidad de vida. Entonces a veces hasta el día de hoy me estoy lavando la cabeza y tengo que descansar un poco los brazos porque me duele de tenerlo en alto. Si ustedes me ven un día con el cabello sucio, no es de mugre, es de ligamentos rotos. Pero cuando se trata de momentos irreversibles del corazón, no se trata de cabello ni de ligamentos, porque en efecto puedes vivir con un hombro que no tiene la aptitud que tenía antes del incidente. Puedes vivir con el cabello como yo, porque finalmente te volverá a crecer, pero no puedes vivir cuando sientes que algo irreversible llega a tu alma, a tu corazón. Esas situaciones, esos momentos donde hay un antes y un después. Esto es lo que vive Marta y María, las hermanas de Lázaro. Imagínate que eres amigo personal de Jesús como lo eran ellos. No encuentro en las Escrituras otras personas que fueran parte de la amistad de Jesús. Si bien Jesús tiene sus discípulos, me hace ver la historia de que cuando Jesús iba a la casa de Lázaro, Marta y María, iba por amistad, por pasarla bien. Simplemente quizá va a tener sábados de pizza, lunes de dominó, no sé, pero va allí a pasarla bien, son sus amigos. Yo no creo que Jesús no hable de los milagros, de lo que ocurrió. No creo que Lázaro antes no le hubiese preguntado acerca de su divinidad, acerca de su futuro. Creo que hablan en algún momento. En otro momento quizás solo se distienden y hablan de otros temas, pero también deben hablar temas que competen a lo espiritual. Son sus amigos, su círculo más íntimo, y de pronto Lázaro enferma. Y yo leía hace un ratito, esta mañana, más allá que conozco la historia desde niño, como algunos de ustedes, que cuando Jesús oyó que su amigo Lázaro estaba enfermo, se quedó adrede 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, como que no le importara que su amigo está enfermo. Se queda 2 días más.
Si uno no lee en detalle lo que el evangelista Juan está diciendo, pensaría que Jesús estaba muy ocupado. Yo he escuchado predicadores decir algo como, es que Jesús estaba ocupado haciendo otros milagros. No, cuando escucha que su amigo está enfermo, se queda adrede 2 días más. Esos 2 días marcarán la diferencia entre el milagro que las hermanas de Lázaro creen que Jesús podría hacer y ese agujero en el alma, como yo sentí cuando me cortaron el cabello o se me cortaron los ligamentos. Ese momento donde tú sabes que tu vida jamás va a ser igual tal como la conocías. Esa tardanza del Señor nos exaspera. Porque tú dices, mira, Señor, yo no te voy a decir cómo hacer las cosas, pero este es mi plan. Si tú llegas exactamente aquí, no me tienen que echar de mi casa y me quedo con la casa. Tú puedes hacer que los dueños del banco cambien de parecer antes que yo me mude. Después que me mude, ya no me interesa que hagas el milagro, Señor. Porque tengo que mudarme por la vergüenza. Aunque después me den la casa de vuelta, ya no es lo mismo. Porque sentimos que algo irreversible nos va a pasar. Lo mismo en términos de enfermedad. Decimos, Señor, ¿por qué no me sanas ahora, antes de la operación? ¿Por qué permites que la metástasis aumente, que yo tenga que someterme a más sesiones de quimio? ¿Por qué no lo haces antes? Siempre nosotros pensamos que si nosotros fuésemos Dios, lo resolveríamos de forma más expeditiva que Él. Y el Señor tiene otros tiempos, porque cuando se entera que su amigo Lázaro está enfermo, se queda 2 días más. Y luego dice que habla con sus discípulos, les dice, no son 12 las horas del día, el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo. Le da una enseñanza a los muchachos. Y luego dice, dicho esto, dijo, nuestro amigo Lázaro se quedó dormido, me voy a despertarlo. Fíjate cómo se lo toma el Señor. Vean la óptica divina a la óptica de las hermanas de Lázaro. A las hermanas de Lázaro se les muere el hermano, se le muere. Para la muerte nosotros tenemos una sola palabra, se murió, se terminó. Para Jesús es, mi amigo está durmiendo, lo voy a despertar. Al punto tal que los discípulos pensaron, si está dormido, sanará. Pero Jesús había referido a la muerte de Lázaro y a ellos les pareció que Jesús hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo abiertamente, hay una versión que dice, le dijo frescamente, fresquito. ¿Saben lo que es fresquito? Fresquito es, me olvidaba, ¿qué te iba a decir? ¿Pagaste la tarjeta? Sí. ¿Y cargaste gasolina al auto? Sí. Y otra cosa, se murió Lázaro. Tú le dices, y me lo dices así de fresco, en otras palabras, no me lo metas en una línea de noticias. Siéntame en una silla y me dices, tengo que contarte la tragedia. ¿Estás preparado? ¿Está preparado? Así se cuenta una tragedia. No me lo digas fresquito. Yo he visto cómo hay personas que vienen por un milagro y tú le respondes de manera fresca y se ofenden porque sienten que estás subestimando su enfermedad o su necesidad del milagro. Yo recuerdo en particular una hermana que me decía, le quiero contar, y me contaba, porque hay gente que le gusta contar, ya que aprendió todo lo que tiene y se sabe todo el análisis de orina, y mire, me salió así, me salió acá, y ella me contaba y yo estaba aburrido, porque al punto, si Dios la va a sanar, ¿qué importa el análisis, no? Y yo le digo, tranquila, Dios te va a sanar, mamá, quédate tranquila. Ay, pastor, le estoy cortando algo serio, me dice. Y yo te estoy diciendo que Dios te va a sanar. Sí, pero, así nomás. Y sí. ¿Qué ponemos? El himno nacional para que te sane. Sí, le digo. Y entonces, bueno, ore por mí. Porque ahí siempre hay mimosas así. Ay, ore por mí, pastor. Y hasta no tiene tanta gana que Dios la sane, porque la sana y después ¿con qué viene a orar? Porque algunos empiezan a disfrutar el hecho de estar enfermo. Yo una vez, dicen que había un muchacho que vendía empanadas en la estación de tren. Decía, empanadas, 2 docenas, por tanto, empanadas. Y a uno le compraba una empanada, y a otro le compraba 2 empanadas. Empanadas. Y una mujer se compadeció y le dijo, ¿cuántas te quedaban ahí en la canasta? Me dice, 22. Bueno, te las compro todas, dale. No, ¿y después qué vendo? ¿Yo que hay gente que dice, Dios te va a sanar? No, y después de que me enfermo. Le gusta esa relación simbiótica, ¿no? De pedirle al Señor. Bueno,
Entonces me acuerdo que le dije a la hermana, tranquila, Dios te va a orar. Y cuando oro por ella, le digo, Señor, quita esa enfermedad. Claro, le di la misma importancia al que tenía dolor de cabeza que a ella que tenía todo ese lío en la orina y iba a devenir en un cáncer. Y dije, Señor, sánala, sánala. Y ella dijo, pero así nomás me oró el pastor, me oró así nomás. Apenas me tocó con un dedito. Ella quería una terapia intensiva, así que Señor, le libera las legiones de enfermedad. Ella le encantaba eso. Y como... Y yo he aprendido que Dios es tan grande, que no hay nada inmenso para Él, ni nada pequeño para Él, y que para Dios es lo mismo. Dios es lo mismo. Librarte de una deuda pequeña, de una deuda inmensa. Nosotros somos los que diferenciamos y categorizamos los milagros. Somos los que decimos, no, lo mío es un cáncer, no es lo mismo que orar por un dolor de cabeza. Es lo mismo. La sangre de Cristo, la llaga de Cristo sanaron toda enfermedad. Eso incluye la pequeña a la más importante. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Bueno, yo no quiero llamar a esto desdén, porque no es desdén, no es despreocupación. Lo que está haciendo el Señor es minimizar la muerte. Está diciendo, y ya que vamos, pasamos por Betania, que me acabaron de llamar recién, me mandaron un texto, un WhatsApp de que está durmiendo. ¿Y qué, lo vamos a ir a despertar? ¿Desde cuándo eres el despertador de la gente? Bueno, está durmiendo. Se murió. ¿Cómo que se murió? Se murió. ¿Se acuerdan que hace 2 días me dijeron que estaba con fiebre y no le bajaba? Sí, bueno, finalmente se murió y tengo que ir para allá. Así que, y dice, y me alegro por ustedes. Dice está en el versículo 15. No sé si ustedes lo habían notado alguna vez en el capítulo 11, que el Señor se alegra de que el amigo se muere. Se dice, se murió tu suegra. Bueno, uno le causa tristeza. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí. Me alegro de no haber estado allí, porque a veces decimos, esta palabra es para mí, cuando el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. Pero esta palabra también es para ti, no nos corresponde a nosotros categorizar la palabra y decir cuáles son los que nos pertenecen y cuáles no. No podemos editar la Biblia, porque tomar ciertas palabras y despreciar otras no nos corresponde a nosotros. Es lo mismo que no predicar nada. Así que yo tengo que predicarlo todo. Y aquí dice que el Señor se alegró. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Pero bueno, vayamos hasta Él. Se alegró el Señor. Entonces esta es una palabra que quiero que prestes atención. ¿Cuántos aquí hoy sienten que Dios se está tardando con un milagro que estás harto o harta de pedirle? ¿Cuántos hoy aquí dicen, Señor, hasta estoy dudando de que lo vas a hacer? Estoy hasta perdiendo las esperanzas, ya no tengo fe. ¿Qué piensas, Señor? ¿Qué piensas? Y yo tengo una palabra, Dios dice que te diga, me alegro. Con esta cara de loco así. Me alegro. Pero ¿cómo es que se alegra el Señor? Sí, me alegro, ya vas a llegar tu tiempo, tranquilo. Y estás ahí como la viejita, pero ore por mí. Shh, me alegro que estás esperando, me alegro. Me alegro porque ahora vas a ensanchar tu fe. Vas a creer de un modo diferente, de un modo distinto. Me alegro por ti, me alegro porque la espera va a hacer que cuando llegue el milagro, porque va a llegar, vas a aprender a darle la gloria a Dios. Que aunque tiene tiempos diferentes, si Él dijo, lo va a hacer. Alguien tiene que decirme amén. Yo una vez le hablé que existe algo que se llama la ley de entropía. Esa es una ley universal. La ley de entropía significa que si cualquier ser vivo o cualquier cosa que no esté viva, inanimada, si no tiene una intervención contraria, ahora te lo explico mejor, va camino a la putrefacción. Todo en la vida, no sé si lo habías notado, pero todo va camino a lo pútrido. Los autos se oxidan, la ropa se pone vieja, la comida se pudre y los seres humanos envejecen y eventualmente mueren. La única forma de prevenir eso, que se llama entropía, es la introducción de una fuente de energía que contrarreste algo que tiene un efecto natural. Nadie de los que está aquí va a dejar de envejecer todos los días. ¡Ay, qué feo sonó eso, pero es verdad! Todos los días, insisto,
vas envejeciendo un poquito, desde la cuna a la tumba. Un niño envejece. Claro, no en el término literal, técnico, está envejeciendo y arrugándose, no. Pero está dejando un día de vida atrás. Eso significa de que cada día que avanza, aunque esté cerquita del nacimiento, va camino a la tumba. Eso es una gran verdad, se llama la ley de entropía. Todo lo que estaba nuevo y tiene olor a nuevo, un día empieza a tener olor a viejo. La ropa, el auto, la esposa, la suegra, todo empieza... La ley de entropía. A menos que haya una energía que contrarreste esa ley. Como por ejemplo, el caso más práctico es la nevera. Tú metes la carne, la leche, los yogures o cualquier alimento dentro de la nevera por una sencilla razón. El frío hace que la ley de entropía se detenga, se frise. Tú puedes frizar una comida por meses y sacarla, meterla en el microondas o en donde sea y hacer que esa comida sea comestible. ¿Por qué? Porque detuviste por un tiempo de manera artificial algo que es natural. Deja el bistec fuera de la nevera un par de días y vas a ver que te vas a tener que mudar tú y los 4 o 5 vecinos alrededor. Porque todo va camino a la putrefacción. Justamente ese es el problema que tienen Marta y María, ya que hablamos de malos olores, porque lo que les preocupaba a ella era que si Jesús venía y aún ahora Él podía hacer el milagro, iba a tener mal olor. Hace 4 días. Hay que entender un poco cómo se oficiaban el servicio de los funerales o la preparación del cadáver. Se le ponían 50 metros de tela a los muertos. Porque la tela, con mucho, se le ponían ungüento, perfumes. Eso hacía que el cuerpo se preservara un poco más. No mucho. Porque si envolver a un muerto sin los químicos necesarios, como hacían los faraones, de allí las momias, si envolver a un muerto haría que el cuerpo no fuera a la putrefacción, se utilizaría hasta el día de hoy. Nadie muere envuelto. Pero ellos lo hacían porque detenía la putrefacción del cuerpo, lo detenía por 24 horas o 48 a lo sumo. Entonces envolvían el cuerpo del cadáver con 50 metros de tela, le ponían un sudario. Aún así, eso les permitía que familiares que venían de muy lejos, no había transportes aéreos, la gente tenía que venir, los seres queridos a veces tenían que viajar muchas millas para venir a despedirse de quien había partido a la eternidad, y entonces tenían que tratar de preservar el cuerpo lo más posible. Cuando ese cuerpo vendado se lo metía tipo momia dentro de la hendidura de una roca, se lo tapaba con una piedra, ya está. ¿Qué milagro va a poder hacer quien sea, aunque sea el Hijo de Dios, si ya tiene mal olor? Y esta segunda palabra va para los que están viviendo esa situación donde ya no estás solo viviendo la muerte a tus sueños, la muerte a tus esperanzas, sino hasta que sientes que hay un mal aroma, que se murió tu esperanza hace tiempo, que hay mal olor. El mal olor no siempre se puede oler, a veces se siente en el alma, en el corazón. El olor de la decepción, de la traición, de la desesperanza, de la angustia, del dolor, de la frustración. Es eso lo que siente Marta y María. El mal olor de la muerte no es tanto como el mal olor de la decepción de que el amigo no estuvo allí, de que sabiendo que le informaron y le avisaron de que se estaba muriendo, no llegó a tiempo. Ese es un dolor de decepción tan profundo que a veces te cierra puertas para el milagro. El Señor dice: yo sigo siendo fiel, yo voy a hacer que tu sueño resucite. Sin embargo, nosotros perdemos la esperanza simplemente por una piedra que alguien corrió. Lo siento, señora, no se puede hacer más. Vaya a su casa y muera en paz, como le dijeron a mi mamá hace años atrás. Hace 40 años atrás, vaya y mueras en paz. Fue una piedra que los médicos pusieron delante de la posibilidad de resucitar. A veces la piedra la pone una sentencia bancaria, un contador, un abogado. No siempre la piedra tiene que ver con una diagnosis médica. Es alguien o algo que te dice: ya no más. Hasta acá llegaste. Inclusive pasaste la barrera de la situación límite y estás viviendo la situación donde solo algo como una nevera que contrarreste la ley natural de la entropía podría revertirlo. Pero ¿qué nevera puede quitarte el dolor del corazón? No se han inventado los freezer que puedan redireccionar un fracaso familiar, que puedan cambiar una quiebra financiera. Tú dices: es imposible, ya está. Y sientes que tu corazón se desgarra porque dices: se me está yendo la vida.
Se me está yendo, como tú lo dijiste hace un momento, Dante, se me pasa la vida día a día y siento que cada vez se aleja más mi sueño. Y lo peor es que siento que mi sueño está bajo tierra. Yo no sé cómo va a resucitar. No sé cómo Dios se las va a arreglar. Porque miren, tenemos y esta sí es una maldita costumbre, porque no es bendita, que es de creer, suponer cómo Dios debería intervenir en nuestra vida. Siempre decimos, nada me gustaría más que ahora venga el médico y diga, no hay nada, Señor, en su sangre. Soñamos con ese momento. Y vamos a la clínica esperando el análisis, soñando con ese momento, diciendo, Dios no me va a fallar, me va a ocurrir el milagro, el médico va a venir sorprendido, va a ser un milagro para tu gloria, Señor, y ya vamos hasta con el celular para grabarlo. Y llega el médico y dice, empeoró. ¿Por qué, Señor? No entiendo, eso es lo que no entiendo. Ahora, ¿quién te prometió que iba a ser ahí y en ese momento? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? No, cuando el médico venga se va a caer así, ¡pum!, de nalgas para atrás, porque tú le vas a decir y lo vas a filmar así, ¡aleluya! Es una idea que te hiciste. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Y quién te dijo, María y Marta, que yo tenía que estar acá? Si el Señor hubiese dicho, ya voy, espérenme, bájenle la fiebre que ya llego, es una cosa, fallaste lo que dijiste, pero el Señor no acusó recibo. Dijo, va a ser en mis tiempos. Me alegro de no estar, porque quiero no solo enseñarles a Marta y a María un principio, sino que quede registrado en la Biblia. Me alegro. Y llega a Betania y sale al encuentro Marta y dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego el Señor sigue avanzando, había mucha gente ya después del funeral. Supongo que hay murmuraciones y mira este fresco a la hora que viene a ver al amigo. No estuvo ni en el funeral. ¿Y ahora viene a qué? A hacerse ver. Ya no se puede hacer más nada. Viene la otra hermana, se tira a sus pies y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y yo descubrí algo esta mañana, porque dice, y Jesús lloró. Las versiones bíblicas no le hacen justicia a lo que ocurrió allí, porque dice el verbo griego conjugado, Jesús lloró. Claro, uno dice lloró, y hasta dice, es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Jesús lloró, como que se secó una lagrimita así, al estilo novela de Univisión. Y no, el verbo griego conjugado dice, y Jesús rompió en llanto. Es la única ocasión. La otra ocasión que Jesús llorará será en el huerto de Getsemaní, cuando sabe que es inevitable el subir a la cruz. Jesús rompió en llanto. Yo siempre dije, ¿por qué lloraría Jesús si sabe que va a resucitar a su amigo? Ahí como que no es congruente. Hace unas horas le dice a los muchachos, mi amigo está durmiendo, vamos a despertarle. O sea, ya sabe que va a ser el milagro. Sabe que lo sobrenatural va a contrarrestar la ley de entropía, ¿no? Ahora está llegando y estalló en llanto. En un momento estalló en llanto. Y yo digo, ¿por qué lloraría si sabe que lo va a resucitar? Yo estaría celebrando, estaría fresco. Diría, muchachos, dejen de llorar. Ahora la van a ver caminando a la momia cuando yo dé la orden. ¿Por qué el Señor lloraría? Y entonces le digo, Señor, muéstrame, revélame. Y de pronto leo todo el contexto y dice que cuando llega Jesús, se arroja a sus pies la hermana y le dice, Señor, otra vez, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y al ver a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció interiormente y se conmovió. Ahí es cuando dice, y Jesús lloró. Y decían los discípulos, pero miran cómo le amaba, por fin derramó una lágrima. Pero no está llorando por Lázaro, está llorando por el entorno de incredulidad que hay alrededor. Está llorando porque primero viene una de las hermanas y dice, ay, si hubiese estado aquí. Viene la otra, ay, si hubiese estado aquí. Como que el Señor en un momento dice, pero ¿no sirvió haber compartido tantas noches con ustedes, tantas tardes? Haber pernoctado, haber pasado vigilia juntos, contando chistes. No les conté que yo soy la resurrección y la vida, que el que esté muerto, aunque esté, si cree en mí, vivirá. No se los conté. Creo descubrir otro principio aquí. Creo saber qué es lo que le parte el corazón a Jesús. La incredulidad. Cuando dudamos.
cuando habiendo compartido tantos milagros, cuando habiendo visto todo lo que Dios hizo, de pronto nos comportamos como niñas lloronas, seamos hombres o mujeres, independientemente del género, y nos portamos como chiquititas diciendo, ay, ese ya me deja, si hubiese estado aquí. Yo creo que eso le duele al Señor, le duele la incredulidad. ¿Cuándo es que llora Jesús? Cuando habiendo compartido tanto contigo, de pronto te corre una pequeña piedra y ya crees que Jesús no tiene jurisdicción en tu milagro. Empiezas a pensar que el Señor no puede hacer nada contigo. No, es que esto lo supera su poder. Nada supera el poder de Dios. Dios me dice que te diga, no importa cuál es tu problema, no llores, alégrate porque yo voy a llegar más tarde o más temprano, pero yo voy a... Alguien tiene que aplaudir y decir, Señor, yo creo en ese Dios. Alguien tiene que decir, yo creo en ese Dios. ¡Aleluya! Más tarde o más temprano, Dios va a hacer el milagro. Diga conmigo, Dios lo va a hacer. No importa cuándo, Él va a aparecer. Él lo hace y nosotros nos ponemos a llorar. Y Él ve el entorno y dice, y Jesús lloró. Claro, llora cuando ve a las hermanas llorando, cuando ve a los judíos llorando. Dice, no puede ser. Si yo vine tarde a propósito para ensanchar la fe. Hasta ahora los discípulos habían visto el poder de sanidad del Señor, no habían visto el poder de resurrección. Y el Señor dice, yo vine para que ustedes vean una nueva dimensión de mi gloria. Tu sueño parece que está muerto, solamente está plantado, aunque lo veas enterrado. Pero parece que está muerto porque Dios se quiere glorificar en tu sueño. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? No importa qué es lo que estás pasando, no le rompas el corazón al Señor. No le rompas la ilusión al Señor de que Él pueda mostrarte su gloria, su poder, su unción. Dios dice, yo no terminé contigo. El Espíritu Santo me mostraba hace unos momentos cuando oraba, me decía, yo he traído personas aquí que están dolidas porque cada mañana que se levantan ven una roca tapando la posibilidad de que su milagro ocurra. No te duele tanto la muerte como la roca, como lo que tú dices, ¿y cómo esto se va a correr? Porque aún eso desesperanzó a Marta y María. Señor, ya lo enterramos. Y Él dijo, llévenme con Él. No, si hasta huele feo. Si pensabas despedirte, ni te acerques al cadáver. Hasta huele feo. Y la palabra no dice que el poder, que la ley de entropía se detuvo en Lázaro. La Biblia no da luz de eso. La Biblia no dice, y Jesús, como lo iba a resucitar, se ocupó que su cuerpo se preservara. Yo creo que había olor. No dice que las hermanas suponían que había olor. Yo creo que sí tenía olor. Pero cuando Dios quiere hacer un milagro, no importa cuánto tiempo llevas oliendo mal. No importa cuánto tiempo la desesperanza se instaló en tu hogar, de modo que dices, Señor, esto no hay forma de revertirlo. Yo voy a hablarte esta mañana y te estoy hablando de un Dios que le da lo mismo que haya muerto ayer, 5 días, un mes, o que tu sueño hayas creído que se murió hace 20 años. Dios tiene poder para cambiar el aroma, el cuerpo, revertir, pero no como un freezer momentáneamente, sino revertir para siempre lo que crees que está mal, lo que crees que no tiene solución. El Señor me dice, yo lo voy a cambiar. Alguien tiene que creer esta palabra y decir amén. Yo lo voy a cambiar. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Lo voy a cambiar. Esa es la palabra. Dios lo puede hacer. Recuerden cuando les conté el testimonio de la iglesia de Bob Buckley, que es un misionero que durante muchos años se reunió en África bajo la sombra de un árbol frondoso. En todo el lugar donde Dios lo manda a misionar no había un techo, no había un lugar. Lo odiaban todos los nativos y muy pocos seguían el mensaje de la palabra, y él había convocado a su iglesia, a su congregación, debajo de un árbol. Él decía, nos congregaremos debajo de nuestro árbol, y ese árbol pasó a ser un poco el techo, la iglesia. Pero el hechicero local maldijo el árbol. Y de noche fue y dijo, maldigo este árbol para que no les dé sombra. No es un tema menor en el África, puesto que bajo el sol, bajo el rayo del sol, literalmente podrías caer muerto de inanición. Así que cuando el hechicero maldice el árbol, la iglesia no solo perdió la sombra, sino que minó
denigró la autoridad del mensaje pastoral. Porque el pastor decía, ese es nuestro árbol, y viene un hechicero y lo maldice y está diciéndole a los gritos a la congregación, el poder del enemigo es mayor que el poder de ustedes. ¿Qué haces en ese momento? Yo creo saber, aquí viene lo medular, el núcleo del mensaje. Yo creo que hay un momento donde el milagro se te aleja tanto de las posibilidades humanas que cuando tienes que confesar que Dios lo va a hacer, tu reputación, crees, empieza a estar en juego. Y tú dices, yo puedo decir que Dios va a sanar si todavía el médico no me dio el diagnóstico. Después quedo como un tonto diciendo que Dios va a sanar. Y si Dios se me muere, ¿qué hago? He visto a personas yendo a orar por otros hospitales y no van a la sala de cuidados intensivos o a los más graves, sino a los que están más o menos así. Porque en su mente dicen, estos sí Dios los va a sanar, aquellos ni escuchan, ya están en coma. Y si yo me meto entre los familiares de los que están esperando que salga del coma o que desenchufen al ser querido para que ya se termine de morir, y Dios no lo sana, me sacan corriendo del hospital. Mejor voy a orar por aquel que tiene un accidente y que parece que no es tan grave. O sea, si la piedra está cerrando hace mucho tiempo la tumba, no nos acercamos porque creemos que nuestra reputación está en juego. De allí es que cuando muchos oran dicen, vamos a orar, que sea la voluntad de Dios. ¿Y usted cree que me voy a sanar? ¿Qué sé yo? Yo voy a orar. ¿Creemos que Dios va a hacer algo? Dios no va a hacer nada así. El Señor dijo, y aquí os doy autoridad, sanen enfermos. No dijo, cuando se encuentre con un enfermo, pregúntenme si es mi voluntad. Liberen los de endemoniados. No dijo, cuando tengo un endemoniado, fíjate, si hay una legión muy grande, bueno, va a tardar, hay que liberarlo en cuota al tipo. No dijo eso. Dio la orden, sanen los enfermos. Búsqueme un solo episodio donde digan, si es mi voluntad, sanen los enfermos. Ahora tú dices, ¿y cuando alguien se muere, no es la voluntad de Dios? Sí, eso es la soberanía de Dios, tema para otro mensaje. Lo que trato de decir es que si vas a orar, ora con fe o no ores. Dile, Señor, si te lo querés llevar, llévatelo, no me metas a mí. Pero no diga, vamos a orar a ver qué Dios va a hacer, qué sé yo. A ver si oro por sanidad y no se sana. Y después vienen contra mí a hacerme una demanda a la familia. Creemos que cuando oramos y no ocurre lo que pedimos, está en riesgo nuestra reputación. Esta es la palabra, no te la olvides. Tu deber, mi deber es orar. Si Dios no responde o no contesta como queríamos, la reputación de Dios es la que está en juego, no la tuya. Yo voy a orar por fe para que Dios haga el milagro. Pero Dios no hizo, qué sé yo oré con fe. La reputación de Dios es la que está en juego. Es Él el que prometió que lo iba a hacer. Yo oro con fe creyendo que cuando Dios dice que va a hacer el milagro, lo va a hacer. Si no es ahora, lo va a hacer más adelante. Pero lo va a hacer. Así que viene el hechicero y le maldice el árbol. Al día siguiente, literalmente, el árbol está seco. Si allí opera el mismo espíritu de no voy a arriesgar mi reputación a ver si quedó mal, lo más probable es que el pastor diga, busquemos otro árbol. Pero él dijo, así como alguien quiso maldecir, vamos a revertir la maldición. Vamos a conectar una nevera que va a transformar la ley de entropía. El Señor me dice que te diga que aunque todo parece que va directo a la pudrición de tu sueño, de tu esperanza, de tu negocio, de tu familia, de lo que sientes, el Señor me dice, yo voy a enchufar algo, va a enchufar mi poder que va a contrarrestar todo lo que crees que va a pasar. Tienes que decir, Señor, yo bendigo lo que el diablo quiso maldecir. ¿Cuántos dicen amén? Yes. Así que escuche, y todo, el pastor se pone allí y dice, vamos a bendecir el árbol. Y bendicen el árbol. Vamos, traemos bendición sobre nuestro árbol. Y no crean que el árbol hizo como en Narnia y floreció. Quedó ahí. Pero se fueron ellos a dormir. Lo leía, esto está muy al alcance de muchos de nosotros. Es un libro, es un testimonio de uno de los misioneros más importantes en África. Al día siguiente el árbol empieza otra vez a florecer, a dar hojas verdes. En una semana el árbol estaba tan frondoso, es un árbol de frutos, un fruto que no recuerdo ahora, quisiera decir que es quizá manzana o no sé, pero es un árbol, no recuerdo el fruto y no quiero decir una cosa que no es. Pero
ese fruto solamente florece o aparece una vez al año. El Discovery Channel ha hecho 4 documentales respecto al único árbol en el mundo, pueden googlearlo, ubicado en África, que tiene frutos 2 veces al año, y eso no pasa en el género de ese árbol nunca. Nadie se explica por qué el árbol, a pesar de las sequías, su hoja siempre está verde y produce doble cosecha. Nadie se lo explica. Creen que es una malformación genética. No es una malformación genética. Es que cuando el diablo dice está muerto, Dios te da vida y vida en abundancia. Al doble, al triple, al cuádruple. ¿Cuántos dicen lo creo? ¡Aleluya! Impresionante. Yo soy la resurrección y la vida. Qué lindo que nuestro evangelio no está fundamentado sobre un código de ética, sobre, una filosofía. El evangelio nuestro está fundamentado sobre la resurrección. Si la resurrección de Cristo no hubiese ocurrido, entonces esta es una de las bromas más pesadas de la historia. El Señor ha muerto, mas a una hora va a resucitar. Lázaro ha muerto, pero a una hora tú puedes hacer que Dios te oiga. Eso hace este evangelio diferente a cualquier otra denominación, religión o credo. Que siempre tenemos a una hora bajo la manga. Y tú dices, he venido desesperanzado, Dante. No puedo más. He llegado al borde de mis fuerzas. Y sabes, siento que no tengo un segundo aliento para continuar. Me corrieron la piedra. Recuerda lo que Dios habló esta mañana. El Señor sabía cuándo era tu límite y decidió esperar más. Porque cuando el milagro ocurra, tú no le vas a poder dar crédito o compartir el crédito con médicos, con los benefactores que fueron en el banco, con la herencia que cobraste. Tú vas a decir, yo estaba en la muerte. Solo alguien pudo haber revertido mi situación. Así que la primera palabra, Dios está llegando tarde a propósito. La segunda palabra, Él me dice que te diga que Él no está preocupado porque está tarde, que se alegra por ustedes. Se alegra de que llega tarde. Porque te va a regalar la resurrección. Eso es algo que solo Él le regala a sus amigos como Marta y María. Él no le regala resurrección a cualquiera. Te va a regalar el poder de la resurrección, una fe de segundo grado. ¿Recuerdan? La fe preventiva es la que uno puede orar para prevenir. Señor, cubre a mis hijos, cubre mi hogar, cubre nuestro físico. Después está la fe de resurrección, cuando esa cobertura aparentemente falló y ahora Dios tiene que hacer un milagro de sacarlo bajo tierra. Y no crean que Lázaro anduvo como zombie, oliendo mal. No se sacó las vendas y anduvo así como las películas de los zombies, todo medio carcomido por gusanos. No, cuando Dios trae resurrección, trae vida. Creo que la salud de Lázaro habrá sido óptima hasta el día en que tuvo su segunda muerte. Creo que se murió quizá de viejito. La Biblia no cree conveniente o no considera que Lázaro vuelva a aparecer en las Escrituras. Pero yo estoy seguro que el poder de la resurrección rejuveneció a este varón. Y Lázaro llegó viejito, arrugado, diciendo, yo sé lo que es la muerte, así que no me asusto. Y se fue con una juventud, con una energía, porque el poder de la resurrección te da todo lo que perdiste y en abundancia. Tu árbol va a florecer 2, 3, 4 veces al año. Tu árbol va a florecer. Si crees que estás en sequía, tu árbol va a florecer. La segunda parte de tu vida va a ser de frutos. ¿Estás recibiendo esta palabra? La segunda parte de tu vida va a ser de frutos, de cosechas abundantes. Vas a cosechar tanto que te vas a olvidar de la primera etapa de lágrimas. Tu postrer estado, Job, será tan maravilloso que te vas a olvidar de todo el dolor. Te vas a olvidar. José le puso a uno de sus hijos, me olvidé.
Fue tanto el dolor de la traición de sus hermanos que cuando tiene un hijo, fue tanta la bendición que se olvidó del pasado. Y tú necesitas tener un poco de Alzheimer espiritual. Yo voy a orar para que Dios te dé un poco de amnesia espiritual, para que te olvides del dolor. Dios me dice que te diga, no me busques en tu dolor, no me busques en tu pasado. Tu estado de alegría va a ser tan exultante que te vas a olvidar del luto. Te vas a olvidar, vas a mirar tu closet de la vida y vas a decir, ¿para qué yo usaba este vestido negro? Ni te vas a acordar por qué estabas triste. Así es cuando viene la resurrección. Escuchar a Lázaro contar qué se siente detrás de la cortina de la eternidad y estar de regreso, ¿qué crees que produjo en su familia, entre los judíos? ¡Fiesta! ¿Creen que fue una celebración de un día? Tuvieron 4 días de funeral. ¿Creen que con un día de alegría se resarció todo el dolor? Creo que estuvieron meses celebrando, años celebrando, cada fiesta que se reunían. ¡Ey, Lázaro, cuéntalo de tu muerte! ¿Cómo fue? No lo creerán. Estaba en el seno de Abraham, y estaba con Abraham, y estaba con Isaac, y estaba allí Moisés. David estaba tocando una canción. Estaba tan en ese lugar, compartiendo con los profetas, y de pronto escucho, Lázaro. Y yo estaba compartiendo testimonios allí diciendo, ya estoy bien acá. Era la eternidad. Y escucho, Lázaro. Y yo dije, algo está funcionando mal, porque era una voz que yo conocí. Lázaro. La voz de mi amigo sonó en la eternidad. Yo vi como los profetas retrocedieron. Abraham conocía esa voz. Moisés sabía esa voz. Es la misma voz que salió de la zarza. Hace unos minutos Moisés estaba contando cómo el Señor le había hablado a través de la zarza. Y ahora esa voz vuelve a aparecer allí. Yo pensé que era el Señor en la eternidad, pero me llamaba desde casa. La voz provenía desde Betania. En Betania solo están mis hermanas, los que me lloran. Así que dije, ¿oyeron eso? Todos, David, Jonathan, Samuel, dijeron, sí, es él. ¡Lázaro! Y luego vino esas 2 palabras, las que necesitas oír esta mañana y las que tienes que escribir en las tablas de tu corazón. Sea lo que sea que estés pasando, tan grande como sea la roca que tape tu salida al exterior, escucha estas palabras: ven fuera, sal fuera. Así que empecé a caminar. La voz me guiaba, sal fuera. Bacalao, el bagre no tenía ningún valor comercial, pero lo pusieron allí y descubrieron que el bacalao, al ver al enemigo en el mismo tanque, se mantenía con vigor, con energía. Y en vez de quedarse allí flotando, simplemente estaba continuamente tratando de salvar su vida. Cuando llegaban a las costas de China, hasta sabía mejor, tenía mejor sabor que cuando eran pescados en Alaska. Cuando llegaba al mercado estaba tan fresco como si acababan de pescarlo. ¿Por qué? Porque al no tener un enemigo cerca, el pez no hacía nada, se quedaba nadando ahí, se ponía fofo, perdía la textura. De allí que muchos psicólogos, muchos sociólogos que estudian el comportamiento humano dicen que en la vida una buena dosis de bagres nos viene bien. Una buena dosis de enemigos naturales que se meten en nuestro tanque de agua marina, nos mantienen alerta, hace que tengamos las defensas altas, que no nos caigamos, que no bajemos los brazos, nos mantiene enérgicos, conserva nuestra textura, nos mantiene jóvenes. ¿Por qué? Porque esos bagres a veces vienen en forma de enemigos, de infortunios, de avatares de la vida. Pero bien, en nuestro tanque nos hacen estar revitalizados, nos hacen estar vivos. De allí que se me ocurre ponerle a este mensaje un título para que no se lo olviden. Pasan los años, me voy a morir y ustedes se acuerden todavía del mensaje. Se llama No te preocupes, bacalao. No los estoy tratando de pescado, sino de bacalao, que es más fino. Pero no te preocupes, bacalao, viene justamente de esa experiencia real. Los problemas son parte, del paquete de la vida. Es imposible concebir la vida sin situaciones complejas, sin problemas,
sin tener que enfrentar tormentas. El Señor lo prometió: en el mundo tendréis aflicción. La vida tiene su cuota de tormenta, cada uno le toca su copa de aflicción en algún momento de la vida, y eso, como el Señor nos habla periódicamente, nos mantiene ágiles, nos mantiene vivos, nos mantiene despiertos. A mí lo que me llena de intriga es qué pasa con la preocupación, que no es la ocupación del problema, la preocupación, ocuparse, como bien dice la palabra, antes de tiempo. La preocupación es lo que drena, lo hemos hablado muchas veces. La preocupación es lo que nos hace temer a lo imprevisible, a lo que todavía no podemos manejar, y nos pone ante la vida con una mente dividida. Una mente dividida es que no puedo estar completamente acá porque estoy allá, pero tampoco puedo estar completamente allá porque también tengo que vivir acá. El dividir la mente drena la energía, vampiriza nuestro tiempo, porque tenemos que debatirnos continuamente entre lo inmediato y lo potencial, lo que no podemos manejar. Y yo digo siempre que tratar de pelear la batalla de la vida en dos frentes es perder la guerra de antemano. Pelear con los problemas de hoy y con los potenciales problemas de mañana terminan vampirizándome, quitándome la energía que tenía para hoy. Porque el preocupado está tan pendiente del futuro y no está consciente de que tiene dos problemas con el futuro. Primero, el futuro no está aquí. Y segundo, no le pertenece. El futuro no es nuestra jurisdicción. No hay nada que podamos hacer con nuestro futuro para arreglar un problema. La preocupación no ayuda en nada, es pérdida de tiempo. Ahora, antes de construir la enseñanza, yo quiero dejar esta base sólida. El no afanarse por el día de mañana, como dice Mateo 6:34, como el Señor lo dijo en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, no es una prohibición a soñar con una carrera. No es no planifiques, déjate llevar por la vida. No significa no planificar financieramente, porque el mal administrador, el mal planificador no le va a alcanzar para pagar lo que tiene que asumir, los gastos que tiene que afrontar. Entonces la planificación sí es bíblica. Quien lee los evangelios y conoce un poco al Señor no puede pensar que el Señor no planificaba. Planificó su ascensión a la cruz, su posterior resurrección, su ascensión hacia el cielo, sabía todo lo que iba a ocurrir, era un planificador. Y fue Jesús, el mismo que dijo: ¿qué hombre antes de construir una gran torre no se sienta primero y ve si tiene los materiales, el plano, no siendo que después tenga una torre a medio acabar y todos hagan burla de él, diciendo empezó y no pudo terminar? Ese es el Señor, que habla que consideremos los materiales, consideremos las capacidades, las limitaciones antes de emprender cualquier proyecto. Pero muchos toman la palabra de Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, como vive feliz, no importa, que mañana te coman los piojos. No, vamos a gastarnos el dinero y mañana Dios nos va a dar para la renta. No, eso es no entender de que una cosa es no planificar y otra cosa es el espíritu de estupidez. Y el espíritu de estupidez o el espíritu de bobería es no pensar que mañana me tengo que levantar otra vez y puede que hoy esté cosechando las malas decisiones del día de ayer. Hace poco hablaba con un señor que decía: mis nietitos no me vienen a visitar. Y yo le decía: pero cuando estabas bien, ¿le dedicabas tiempo a los nietos? No, es que no me vienen a visitar. No me estás oyendo. Cuando estabas bien, ¿le dedicabas tiempo a los nietos? Sí, pero les corresponde a ellos. No, estoy hablando de tu siembra. No quieras cosechar donde no sembraste. No, está bien, la verdad que yo nunca le di ni 5 a los nietos. Y bueno, lo lógico es que no tengan ganas de retribuir algo que no recibieron. La vida es una continua siembra y cosecha. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor cuando dice no os afanéis por el día de mañana? Él está hablando de que por el día de mañana tiene que haber interés, no preocupación. La preocupación divide la mente. La preocupación no es algo que resuelva nada. Se les voy a contar algunos fragmentos nada más de lo que el Señor predicó respecto a no preocuparse por el día de mañana. Él dice lo siguiente en Mateo 6:25, lo registra: por tanto yo les digo, no se preocupen, no se afanen por vuestra vida, ni por lo que van a comer, ni por lo que van a beber, ni por el cuerpo, ni por lo que se van a vestir.
¿No es la vida de ustedes? ¿No vale más la vida que Dios les da que el alimento y que el cuerpo y que el vestido? En esencia, este es un argumento que va de mayor a menor. El Señor dice, vamos a poner algo en claro. ¿De quién es? ¿Quién te dio el cuerpo en donde vive tu alma? ¿Quién te lo dio? Dios, piensan todo. Bueno, ¿quién estableció que ese cuerpo necesita para subsistir comida, vestido y abrigo? Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a ser un Dios desinformado que te va a dar un cuerpo y te va a dejar morir de frío? ¿Cómo te va a dar un cuerpo y no te va a alimentar? Es como una mamá que está pariendo un hijo y dice, ¿qué? ¿Había que traerlo a casa? Yo pensé que había que dejarlo en el hospital. El Señor sabe de qué cosa tenés necesidad. Fuiste creado poco menor que los ángeles. Él sabe las necesidades de lo que tienes que pagar. Eso el Señor empieza a explicarlo en su sermón apenas esgrime los primeros puntos. Él dice, miren, la preocupación no tiene consistencia, no tiene solidez. Si Él te dio el cuerpo va a estar el sustento. Y algunos lo miraban a Jesús diciendo, sí, tiene sentido, pero todavía tenían los ojos de bacalao como algunos de ustedes. Esta es la cara de bacalao. Entonces el Señor avanza y dice, bueno, pero también la preocupación es irracional. ¿Qué es irracional? No resiste análisis de razón, de sentido común. Miren las aves del cielo, dice el Señor. Mírenlas. Estaban al aire libre, todo el mundo levanta la vista. Miren, no siembran, no cosechan, no juntan en granero, no tienen plan de retiro, no tienen plan dental, no tienen plan médico. Ni siquiera copay, nada. Y vuestro Padre las alimenta. No valen mucho más ustedes que ellas, que las aves. Ahora va al revés. Ahora va de menor a mayor. Ahora nos compara con pajaritos. Jesús arranca con esta segunda pregunta con una psicología inversa, desde el ángulo opuesto. Al principio dijo, a ver, están preocupados por lo que se van a vestir. ¿No les dio Él el cuerpo para vestir? Ahora lo da vuelta. Dice, ¿no valen ustedes más que los pajaritos? Y sigue diciendo el Señor, miren entre los árboles y vean los pequeños gorriones. Estoy leyendo una versión internacional de las Escrituras en Mateo 10:29. Miren los árboles, miren los gorriones. Una monedita de cobre basta para comprarlos. Pocas cosas se venden tan barato. Tu padre, ¿va a valorarte menos que una monedita de cobre? Su mano está detrás de cada pájaro que cae a la tierra. Si el mundo entero está en sus manos, ¿eso no te incluye? Aquí el Señor dice, se trate de un pájaro, un mendigo o un noble, el Señor lo tiene en cuenta, lo contabiliza. Y acá llegan a la conclusión los teólogos de que Jesús realmente está diciendo que el Padre tiene contados los gorriones que pululan en la atmósfera. ¿Cómo sabemos esto? Porque después dice, por si quedan dudas, aún tus cabellos están contados. Hay una base de datos de cuántos cabellos tienes, cuántos estás perdiendo. Entonces, no, Dios no puede estar en eso. Sí, Dios es tan grande que están los pequeños detalles. No hay nada que se le escape a Dios. Es un gran estratega, es un gran creador y todo lo conoce. ¿Por qué el Señor menciona los gorriones y los cabellos? Para que no te preocupes, para decirte, ¿ves? La preocupación es irracional. Dios está en los grandes problemas de la ONU, pero también en la uña encarnada de sus pequeños. Es irracional que te preocupes. Luego dice el Señor, voy a demostrarle que no es efectiva, que la preocupación no ayuda en nada. Porque dice en Mateo 6:27, dentro de la magnífica oratoria del Señor, dice, ¿y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir a su estatura algunos centímetros? Ahí usa un codo. La medida del codo era la medida del antebrazo, la que Noé conoció, 35 centímetros aproximadamente. Él dice, ¿quién por mucho que se afane añadirá un codo a su estatura? Por mucho que te afanes no puedes achicarte, no puedes engordar, no puedes adelgazar por preocuparte si no haces algo. La preocupación no cambia, no es efectiva, no le cambia la vida a nadie. Así que la gente que está allí en el monte escuchando al Señor empieza a darse cuenta, al pensar en gorriones, en centímetros, codos, en monedas de cobre, en cabellos, que el Señor está tratando de decirles
que lo valioso no pasa por lo que se puede comprar. Que si un gorrión que vale una monedita de cobre, Dios la tiene en cuenta, no hay dinero del mundo que pueda hacer que valgas más para Dios o que valgas menos. Imagínate que pusieran en tu epitafio los años que perdiste preocupándote. Alguna vez escuché una historia por ahí de un forastero que fue al cementerio de un pueblo y se aterrorizó al ver que todos los que yacían bajo tierra eran niños. Porque decía, nacido en 1975, muerto en 1978. Nacido en 1980, muerto en 1983. Todos eran así, la fecha de nacimiento a la fecha de deceso, 3, 4, 5 años de diferencia como mucho. Y le pregunta a uno de los pueblerinos qué epidemia espantosa debe atentar contra este pueblo de modo que los niños mueren. Y le explica uno de los del pueblo que no son niños los que están enterrados ahí, pero que hay una ley en el pueblo que solo se va a cuantificar el tiempo en que la gente no se preocupó y fue feliz. Me pregunto qué pasaría si sumaran nuestros años de felicidad del día absoluta. Si realmente pudiéramos sumar esos días que se reflejan en el álbum de fotografías. Porque convengamos que el álbum de fotografías, y más moderno el Instagram, no refleja nuestros días comunes. Entonces uno va a la casa de alguien, o por lo menos se estilaba en los tiempos en que yo tenía tías aburridas. Tía, ¿vemos el álbum de fotos? Ah, sí, acá fuimos a Villa Gesell y acá fuimos acá. Y esta es la vez que fuimos al mar. Ay, acá estaba el finadito. Eran todos finaditos porque se iban muriendo, pero quedaban en la foto. Esa era su vida. Te quedabas un día en la casa, te querías suicidar en adhesión. Pero ella decía que su vida era el álbum de fotografías. No, la vida era lo otro, los días comunes. Y esos días comunes conformaban una vida. Y esa vida, si además le sumo la preocupación, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Porque no vamos a creer que nuestra vida son las fotos en Instagram llenas de filtros. La vida es sin filtro, la vida es sin Photoshop. La vida es como uno se ve a la mañana, esa es la vida. A eso le sumas preocupación, dice el Señor, y te vas a perder los años que tenías, el único capital con el que contabas, el paréntesis entre el pasado y el presente, que es el hoy. Yo conozco gente que vive preocupada, que si no tiene una preocupación la busca. ¿Cómo va tu vida? Bien, bien, bien. No, pero contame algún problema porque necesito preocuparme, ya resolví los míos. Hay gente que sale a cazar problemas, yo los conozco, les encanta. Sin preocupación es como que le falta la droga, es subbarbitúrico, tienen una dependencia de las preocupaciones. Otra de las tías mías tenía un hámster. ¿Se acuerdan lo que son los hámster? Las ratas blancas esas que se tienen en casa. Son unas cosas espantosas, huelen como el demonio. Bueno, la rata, esta que tenía mi tía, estaba en una jaula y me acuerdo que la jaulita era así. Y le ponían para tomar agua, para comer y una ruedita para dar vueltas. Se levantaba el hámster y parece que algo le decía, tienes que subirte a la rueda. Y subía. Todo el día, te pudría la rueda. Y no es que hacía fitness. Era que la rata piensa que va a ir a alguna parte, pero sigue en la jaula. Y un hámster promedio al final de su vida ha recorrido 14.000 kilómetros y no se movió de la jaula. Hay alguien aquí con espíritu de hámster. Ay, estoy preocupado. Y no se mueve de la jaula. ¿Creo que es mejor ser bacalao? No te preocupes, bacalao, porque el bacalao nada para salvar su vida y llega fresco a destino. Pero el hámster termina cansado, no llega fresco en ninguna parte y solo está preocupado. Y el Señor nos enseña a no tener espíritu de hámster, a no estar en una rueda que no te lleva a ninguna parte y que además no resuelve los problemas del mañana. La preocupación no quita las penas del mañana, pero sí te quita las fuerzas al hoy. Así que el Señor dice, la preocupación no solo es irrelevante, es irracional, es irrisoria, también es ilógica. Dice el Señor en Mateo 6:28, en el mismo sermón magistral. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo. Entonces la gente que está ahí empieza a mirar alrededor, dice, sí, miren,
no hilan, no trabajan. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si aún la hierba del campo, que hoy es y mañana desaparece y se echa en el horno, Dios la viste así, ¿qué va a hacer nuestro Padre con nosotros, con ustedes, hombres de poca fe? Ahí el Señor ya les enseña a despreocuparse, a decir, miren los lirios. Salomón con toda su gloria. Los judíos sabían que Salomón era, decir en el momento, el hombre mejor vestido, el más elegante, el más rico, el más millonario, el más glorioso. Y Dios dice, ni aun con toda su gloria empalidece Salomón al lado de los lirios del campo. ¿Cuántos vencimientos han pagado los lirios? ¿Qué renta pagó un lirio? ¿Cuándo ves un lirio con ataque de pánico, un lirio estresado? Un lirio preocupado porque la suegra viene a casa. ¿Cuándo un lirio se preocupa? No trabajan, no hilan. El lirio se balancea así, mirando, sintiendo la brisa, mirando el sol, recibiendo el agua así. Cara de lirio. ¿No deberíamos aprender a adorar a Dios mínimamente los domingos a la mañana con cara de lirio? ¿No será que debemos glorificar como los lirios? Hay gente que yo la veo que viene acá y hace así, se mete y está con cara de lirio así. Le pega la brisita así. Y otros que vienen como un hámster. Señora, bendíceme, ayúdame. Quiero que Dios me bendiga, que bendito. Está como un hámster. Y está la rata y el lirio. Y Dios dice, ¿a quién voy a bendecir? El lirio está descansado. Ahora, Dios crea el lirio para que lo disfrutemos, pero el que está hecho imagen de Dios no es el lirio, sino nosotros. Y si Él cuida de cada pétalo que florece y se marchita en una sola estación, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Jesús nunca hubiese muerto y dado su vida por los mismos hijos que después hubiese planeado abandonar. Dios nunca hubiese enviado a su Hijo unigénito para después abandonar a esos hijos. Esa es la respuesta por la cual la preocupación es ilógica. ¿Por qué se preocupan de lo que van a comer, de la renta, del seguro médico, del auto? Los inconversos se preocupan de estas cosas. Saben que tienen que pasar su vida entera como un hámster, preocupado por refugio, vestido y comida. Pero no ustedes, el Padre sabe de qué tenéis necesidad. Bienaventurado el que atraviese el valle de lágrimas y la convierte en fuente. Aunque atraviese valles de sombra, dijo David. Nunca dice aunque viva, aunque me quede, aunque acampe, aunque haga mi residencia allí. Sino que la preocupación es algo que puede atravesar. Tú dices, me llamaron que fulanito está en el hospital, un ser querido. ¿Y cómo no te vas a preocupar? Pero una preocupación que pasa. No puedes vivir pensando a ver si hoy me llaman que alguien está en el hospital. No puedes preocuparte a ver si mañana no me alcanza. Espera que llegue el día con su afán, con su preocupación, y en ese momento te ocupas. De otro modo, esa preocupación te va a quitar energía otra vez. Se va a arraigar de tal manera en tu personalidad que vas a buscar preocupaciones nuevas todos los días. No vas a concebir la vida si no te preocupas. Y la vida tiene que ser fácil. El Señor dijo, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Ya tienes preocupación para hoy, encima te vas a cargar la de mañana. La de hoy la vas a sostener, porque el Señor da una promesa, no te daré más carga, no te pondré más carga de la que puedas llevar. Pero si agregas la carga del mañana, colapsas. Porque ahí estás rompiendo un principio. Te estás agregando lo que no te deberías agregar. No lleves muchas bolsas del supermercado. Haz 2 viajes. Porque se te van a romper los huevos en el piso, se te van a caer las sodas. Tienes que hacer 2 viajes. En la vida es lo mismo. No se puede todo en un solo viaje. Hay que empezar a vivir el día de hoy. Basta el día con su afán. Hacer un nuevo viaje mañana. Mañana, Dios no te va a hablar todo hoy. Hoy te habla para hoy, mañana te hablará para mañana. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Vivir en el tiempo presente es un arte. Hay gente que a veces me dice, no sé cómo voy a enfrentar Dante la viudez. No sé qué voy a hacer ahora que me divorcié. Que mis hijos se fueron y que el nido quedó vacío. Y yo siempre, en mi tarea de pastor es acompañarlo a atravesar ese valle de lágrimas. Siempre le digo, bueno, mañana tendrás las fuerzas y el favor que hoy crees que no tienes. Hay momentos que te tienes que ir a acostar y decir, bueno, mañana es otro día y Dios me va a dar fuerza y valor. Arrastrar los quebrantos del ayer o los éxitos del ayer te roban lo que tienes hoy para vivir.
El ayer hay que dejarlo, con las cosas buenas y con las cosas malas. ¿Por qué metiste la pata en el ayer? Porque la juventud es algo que se cura con el tiempo. Cuando uno es joven, tiene más inmadurez que cuando uno es adulto. Y cuando uno es anciano, tiene más madurez que cuando uno era simplemente un adulto. La vida nos va enseñando a madurar. Las horas de vuelo, ¿cómo se adquieren? ¿Cómo se logran? Volando. De otro modo, yo le daría unas pastillas, unas píldoras de experiencia a mis hijos para que no tengan que pasar lo que yo pasé. Tomen estas píldoras, son experiencia. Así no se equivocan, así no meten la pata, así les va... No, tienen que tener sus choques, sus infortunios, aprender el valor de las cosas. De otro modo, llegan inmaduros a la vejez. Entonces me doy cuenta que esta madurez que tengo hoy daría cualquier cosa para haberla tenido a los 20. Pero no la tuve, metí a la pata. Y estoy seguro cuando tenga 70 voy a querer tener la madurez de los 70, pero con las fuerzas del hoy. Y empiezo a entender, Señor, ahora entiendo por qué nos pones entre paréntesis y dice, vivan como lirios. Gracias, Señor. No como hámster. Tranquilo, bacalao. No te esfuerces. No te preocupes, vas a llegar a destino. Mi tarea es tomarte la mano, estamos juntos en esto y ayudarte a llegar a la luz, ayudarte a llegar a casa. Pero yo no voy a permitir que construyas una casa ni en el ayer ni en el futuro, porque no te pertenece ninguno de los dos, ni el pretérito ni el futuro te pertenece. Entonces yo no te puedo permitir que construyas tu hogar en una jurisdicción, en una dimensión que no es tuya. No puedes vivir la vida mirando por tu hombro la felicidad añorada o mirando por tu hombro la tristeza que dejaste atrás o la que te acompaña hasta el día de hoy. Mucho menos ir por la vida estirando el cuello, viendo que hay del otro lado de la curva, allá adelante. Espera a doblar la curva. Disfruta el viaje. La vida es un viaje y la vida ocurre mientras vivimos. Otra de las cosas que aprendí con dolor. Tú tienes que viajar liviano, decir, yo voy a viajar liviano para hoy. ¿Qué necesitas para hoy? Para hoy. Para hoy, ¿qué necesitas? ¿Un par de zapatos? ¿Un calzón? ¿Cuánto te va a poner? Uno. Bueno, que te hayas reído mucho hoy y hayas tenido un accidente. Si no, es uno. Uno. ¿Cuánto más? Si puedes vivir pensando que con una maletita tú resuelves la vida, no sabes lo feliz que vas a ser. Entonces